Bueno, yo voy a hablar de lo que concierne a mi formación y quiero dejar en claro, como primer concepto, que yo no tengo una postura política respecto de este tema, sino que tengo una postura científico-pedagógica. ¿Qué significa esto? Que no voy a hablar de campos que no son de mi competencia, porque precisamente educación sexual integral es un abordaje inter y transdisciplinario. Por lo tanto, es importante, y destaco allí las palabras del ministro cuando dijo que la formación de los alumnos debiera ser un abordaje inter y transdisciplinario. Muy bien, si desde ese escenario o desde ese espacio nosotros focalizamos en educación sexual integral, yo lo voy a hacer exclusivamente desde los campos de la pedagogía y de la sociología, que son los espacios donde puedo explicar lo que podría llamarse educación sexual integral. Digamos que este concepto lo tenemos que trasladar desde la educación del siglo anterior, los siglos pasados, que corresponden a lo que se llama la escuela moderna, a lo que hoy estamos transitando, que es la escuela del siglo XXI, la escuela posmoderna, con una filosofía que habla del ser humano, del concepto de la unicidad del ser humano desde varios aspectos, pero que en mi caso particular lo voy a hacer desde la pedagogía. Digamos que para poder entender este concepto, y lo traigo también articulado o poniendo énfasis en lo que es la diversidad. ¿Qué es la diversidad? La diversidad es el mundo. El mundo tiene existencia de distintos mundos, de distintos universos, que ninguno es igual a otro. Nadie es igual a otro. Yo tuve un profesor en la Universidad de Bélgica que nos hacía los prácticos de pedagogía al aire libre. ¿Por qué? Porque él entendía que el ser humano es un ser articulado siempre al ecosistema, al ambiente. Y entonces nos decía, observen las montañas, observen las piedras. ¿Hay alguna piedra que es igual a otra? ¿Hay alguna flor que es igual a otra? ¿Hay algún ser que es igual a otro? Más allá de que sabemos que están los mellizos, los gemelos, pero siempre hay una diferencia, hay una diversidad. Entonces yo considero que hablar hoy de género, destacando la diferencia, es volver a estigmatizar, porque la diferencia existió desde que se creó el universo. Entonces existen diversidades culturales, existen diversidades económicas, diversidades educativas, diversidades corporales, diversidades sexuales, diversidades de diversidades. Entonces, si nosotros incorporamos esos conceptos como contenido, lo estigmatizamos porque volvemos a establecer una diferencia. Digamos, es algo así como poner contenidos para hablar de que existen ciegos, sordos, paralíticos. Existen. Entonces la diversidad es una construcción de ciudadanía, es una actitud que en los primeros tiempos corresponde, también lo dijo el ministro, a la educación no formal que corresponde a la familia, más allá de la familia que tengan esos niños. Se fundó el mundo y ya era todo diferente, ya cada uno tenía su... Es que no existe la homogeneidad, por eso se cayó la escuela moderna, porque la escuela moderna, ¿qué pretendió hacer? Yo fui formada por la escuela moderna, eran contenidos exactamente todos iguales, en toda la Argentina, en un mismo tiempo y espacio, entonces no había respeto en el aula a la diversidad, salvando el concepto de respeto. Licenciada, la palabra diversidad hoy se toma como discriminatoria. Hoy decir diversidad, ¿es discriminatorio hoy?
Es que yo creo que va mal comprendido, no sé si el concepto, porque yo no soy de semiótica y no quisiera meterme en el campo de la lingüística, porque eso lo definen las academias y las áreas que corresponden a esas disciplinas. Pero creo que considero que en algunos espacios o en algunas prácticas, sean prácticas sociales, educativas, familiares, suenan a discriminatorias. Y creo que tanto la familia como la escuela, como las iglesias, como la sociedad de bomberos voluntarios, como el banco, son todos espacios de educación informal. No es solo la escuela la que se tiene que hacer, digamos, eco respecto de que la construcción de ciudadanía y la democracia hoy por hoy es un instrumento de paz. Fíjense, pongamos que la necritud y la blanquedad la tenemos que poner como contenido adentro de una escuela. ¿Cómo vamos a hablar de blancos, negros y amarillos si naturalmente todos vamos a convivir más allá del color de la piel? Todos vamos a egresar. Entonces me parece como que este concepto que se habla de la educación sexual integral es correcto de educar sexual, digamos, desde un punto de vista sexual y en forma integral. Claro que sí, integral, desde una sociedad globalizada, desde un pensamiento transdisciplinario, pero no llevado a una postura política, ni mucho menos partidaria, porque ahí es donde se confunde, o yo creo, que no se clarifica lo que es la ideología de la ciencia, y no estoy quitándole mérito a lo ideológico. Digo que si nos metemos en el terreno de lo metodológico, las prácticas o los enfoques metodológicos del siglo XXI, y vuelvo a retomar la escuela del siglo XXI, no es la inculcación, porque eso ya fue. Eso ya fue cuando en las escuelas nos llevaban libros de partidos políticos para leer libros de cuentos. O cuando Hitler inculcó su postura política en todo el planeta y tuvimos guerras. Y entonces la inculcación o una postura de no construcción de conocimiento al alumno no le hace crecer intelectivamente. O sea, para llegar, digamos, a una conclusión en esta primera parte, el tema de la diversidad, Gloria, es el tema ese, la palabra esa que por ahí... Es el concepto clave para construir ciudadanía en un aula de heterogeneidades. Que a veces se mal usa por un interés político, porque eclesiástico. Además, exactamente. Porque no dejemos afuera la metodología. Porque ese es el punto. Diversidad y metodología serían los dos caminos de construcción y desarrollo intelectivo que nos llevan a una pedagogía libertaria, nos llevan a una construcción de paz, porque naturalmente el docente que recibe a un alumno en el aula sabe que es diverso, sabe que hay niños que usan anteojos porque no ven, hay niños que van en sillón de ruedas porque no pueden caminar, pero la escuela tiene que construir una pedagogía donde el alumno, desde su diversidad, llegue al contenido sin que eso sea una exigencia de repetición que tenga por debajo alguna postura política. La escuela del siglo XXI es para desarrollar las distintas posibilidades cognitivas de todos los seres humanos. Ese es el objetivo central de la escuela del siglo XXI. ¿Y la currícula actual está preparada? O sea, digamos, la educación actual, ¿está preparada para eso? No, porque yo tengo diferencias y creo que por ahí digamos, las posturas pedagógicas, que también es diversa, también tiene distintos enfoques y distintas posturas, hace que esas posturas sean desarrolladas en el aula. Y voy a decir algo que a lo mejor suena impactante. El filtro
de las políticas de gobierno, no son políticas de Estado. Las currículas debieran ser pedagogías elaboradas desde las diversidades, porque la postura partidaria se transforma en un centro de atención donde se focaliza lo que dice el gobierno de turno. Entonces, cada gobierno de turno tiene una postura política frente al conocimiento. Y desde la educación respecto a esto, ¿dónde comienza? ¿En la escuela o en la familia? La educación comienza desde que se crea, desde que se concibe el ser humano, desde que se concibe el universo. ¿Por qué? Porque la pedagogía no solo es la educación formal de la escuela. La pedagogía es la educación no formal y es la educación informal. Ustedes acá también tienen un espacio educativo. Estamos educando, sí. Exactamente, son educadores. Son educadores, el no formales. Educa. Claro, por eso son muchos los factores. Por eso los contenidos formales son del colegio. Pero hay una madre educación, pero me parece que es la casa. Claro, bueno, entonces, en ese encuentro de las distintas instituciones que van a explicar el sentido de mundo, debemos entender que si bien hay caídas de paradigmas, hay nuevos paradigmas, porque también está la tecnología, que es un soporte, como ustedes tienen aquí, que nos hacen llevar a una comunicación diferente, masiva, a una interacción diferente y entonces a una comprensión del mundo diferente. Pero la escuela no puede perder un pie de igualdad con la tecnología. La escuela debe articular con la familia, con la iglesia, con los bomberos, con el correo. ¿Por qué? Porque el alumno no es alumno solamente, es hijo, es deportista, va a una escuela de arte, está en distintos lugares. Entonces, ese es el recorrido que el docente debe recuperar y transformarlo en conocimiento. Si yo quiero que un aula realmente sea heterogénea y el conocimiento sea una construcción colectiva, que pongo supongamos, un contenido de, conocer un río regional. Y los alumnos llevan al aula distintas informaciones, más allá de que se la dé la familia, se la dé la escuela de deportes, se la dé la radio voz, etcétera. Pero el docente, ¿qué hace? Recibe esa información del alumno y luego se confirma ese conocimiento. Y ahí se transforma el contenido en una construcción de conocimiento colectivo. Vuelvo a la familia. La familia también está teniendo transformaciones. Claro. ¿Por qué? Porque venimos de una familia clásica, de mamá, papá y niños, y hoy tenemos distintas familias. Entonces volvemos a retomar. La diversidad también, que la escuela debe abrir las puertas, es a la diversidad de las familias. Familias monoparentales, familias que están con niños que están con tutores, infancias que están de otra manera, son infancias, no hay una sola. Entonces eso también es diversidad. La categoría de infancia pasó a categorías de infancias. Entonces mi postura respecto de la educación es llevar el concepto de educación sexual integral no desde la ideología de género, sino en transformar la currícula en una construcción colectiva donde se respeten las diversidades.